Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina, en este caso de la gestión de la política monetaria por parte del Banco Central y agregamos suerte que no lo cerraron. ¿Qué pasó? El Banco Central semana pasada decidió dar de baja junto con el Tesoro, porque son los bonos combinados, el sistema de letras financieras con las cuales pagaban la liquidez a los bancos. O sea que quedó un montón de dinero líquido sin ahora tener una remuneración. Esto significó el día viernes que las tasas de caución bajen a niveles de debajo del 20%. Llegaba a haber cauciones a un 15% de tasa nominal anual. Ahora, no es suficiente esa tasa para seducir a nadie de mantener su liquidez en algún tipo de activo financiero, por lo tanto, este dinero se fue en parte hacia otras colocaciones. Frente a la presión sobre el dólar, frente a la presión sobre distintas alternativas de dolarizar las carteras como una alternativa a no quedarse en un peso remunerado, es que el Banco Central tuvo que salir a desempolvar otro instrumento que es el de las LECAPs y ofrecer de una tasa que el viernes estaba al 15%, 20% tasa nominal anual, a el día martes, a mitad de rueda, una tasa del 36%. Desarmaron las LEFIs que pagaban el 29%. 2 días después tuvieron que colocar pases pasivos al 36%. El monto que había en LEFIs la semana pasada era de casi 16 billones de pesos. Un tercio se fueron a LECAPS, que es lo que ofrece Caputo para volver a colocar la liquidez. Un tercio fue a recomposición de encajes mínimos bancarios y quedó la otra liquidez, que es la que fue a distintos activos, en parte el dólar, y es lo que asustó sobre todo al gobierno. Hay que recordar que estamos buscando una estabilización de la economía, por lo menos en el periodo preelectoral y seguramente con vistas al 2026-27, y una suba del dólar de un 10%, aunque esté respondiendo a un tipo de cambio flexible, y es tentar la suerte de que haya un poco de paso de esa suba del dólar a el nivel de precios, porque si lo hablamos en términos de competitividad, bienvenido sea y que suba un 20 o un 30%. El tema es si esto es inocuo para los precios de la economía y sobre todo entonces para ese indicador que mensualmente se va siguiendo y que es parte del triunfo electoral del gobierno, el cumplir con su promesa de llegar a un, pongámosle, un 1%, 1,5% de inflación para octubre. Ahora, cuando se produjo el cambio de la forma en la cual se estaba funcionando, hubo un cambio en el tipo de cambio nominal, en las propias acciones, en los bonos en pesos de los bonos globales, o sea, la parte en pesos. Todo eso había subido mucho durante el día lunes. El martes se estaba manteniendo una tónica de ese tipo. Igual hubo valores altísimos, bonos que siempre seguimos, como el BA37 llegó a tener en la parte en pesos un valor de 900. Para quien no lo siga dirá, es mucho, es poco. Hace un mes andaba rondando los 800, estaba en 870 sobre el día viernes, 880, y de golpe estaba en 900. CDRs en el mercado argentino durante el lunes y martes subían en una parte de la jornada, sobre todo el día martes, para remarcar, Nvidia subiendo cerca del 5%, y aparece en media jornada la oferta para los bancos de colocar dinero en pases pasivos para el Banco Central a un 36%. ¿Y qué implicó eso? Hay que recordar lo que dije hace un momento. Las tasas de caución el día viernes habían llegado a estar en un 15%. Había una abundancia de pesos que estaban buscando dónde conseguir rentabilidad. Cuando cambia la tónica, cuando empieza a aparecer una nueva posibilidad de colocar dinero, que es prestarle al Banco Central a una posición pequeña, bien al estilo Massa, a un día, y con tasas nominales que superaban cualquier otra alternativa. La tasa de caución se tiene que acomodar. ¿Y qué es lo que sucede? Que la colocación a 24 horas se va a
un 36% y después van cambiando todas las tasas, pero andan en la tónica de 36 para el cortísimo plazo a un día y después va bajando un poco, pero está todo cerca del 31-32%. Lo que es interesante es la variación que se produjo, que es esta columnita que he remarcado en amarillo. Hay casos en donde la tasa subió un 50%, a un día subió un 44,5% respecto a qué, al día anterior. En el anterior había estado el día lunes en el 24,9 y terminó en el 36%. O sea que hubo una suba muy importante de tasas de interés que es justamente lo que significó que el dinero se vaya de otras alternativas hacia estas. Por eso es que podemos hablar de una mini política monetaria contractiva de corto plazo con un resultado claro, la suba de tasas en pesos en el corto plazo, una baja del tipo de cambio MEP. Sobre el día lunes había subido, era noticia en todos lados. Tampoco es que hay que recordar que hace un año atrás, julio del año pasado, el tipo de cambio estuvo muy por encima de los 1400, que cuando se sale del cepo durante el mes de abril, estamos en este valor o un poco más, y que llegó a bajar a niveles cercanos a los 1100 en el mayorista, 1150 en el MEP, y ahora ha recuperado valor, pero es un tipo de cambio flexible. Bueno, siempre está el que compra en blue y a 1400. Bueno, ese perdió. Vamos a ver qué es lo que pasa durante el día de hoy. Hay nuevas colocaciones de parte del Tesoro para seguir absorbiendo liquidez. Si se mantiene alta la tasa en pesos, por supuesto, no va a poder bajar entonces la tasa en el mercado financiero. Si uno quiere entender qué es lo que quiso hacer el gobierno y bajar la tasa en el mercado de desintermediación financiera para que tienda a bajar en el mercado de intermediación o bancario, que se abarate el crédito para pymes, todo el crédito hasta para el propio gobierno. Bueno, no resultó eso en el momento preelectoral, fueron 2 días de puja con el mercado. El Banco Central dijo, salgo a ofrecer tasa, barajaré mejor lo que es la salida de esa liquidez remanente que quedaron de las LEFIs, seguramente harán distintas colocaciones pausadas a lo largo de los días para ir absorbiendo la liquidez y que no quede esa presión de tantos billones de pesos disponibles que me hacen subir cualquier variable, entre ellas el dólar, y el problema está en, como dije antes, la presión sobre el nivel de precios de la economía. Bajo el tipo de cambio MEP, en un momento terminó en algunos bonos en el 1,5, 1,80 de baja, había comenzado el día con una suba, repitiendo la suba el día lunes, y bajo el precio de los activos redujeron su suba. Realmente los ADRs en el exterior subieron, pero así como también las acciones que son originarias de los CDRs, el caso de Nvidia llevó al Nasdaq a un máximo. En Argentina, donde estaba subiendo entre el 4 y el 5%, terminó subiendo un poco por encima del 2%. O sea que el impacto de esta suba de tasas no hizo que el CDR termine bajando, pero sí que el componente de tipo de cambio que hace la diferencia entre el 4% que subía en Nueva York esa acción y el mercado local, de que acá termine subiendo un poquito por encima del 2%, dado que el MEP termina bajando casi el 2%. Para ser redondo, si subió el 4% en dólares en Nueva York la acción Nvidia, en Argentina terminó subiendo cerca del 2 porque baja el tipo de cambio MEP un 2. Es matemática pura aplicado a ese activo. Los ADR subieron, si no suben lo suficiente para compensar la baja del tipo de cambio MEP, terminan bajando en el valor en pesos. Lo mismo sucedió con los bonos en la parte en pesos de los globales o el BA37 que tomé como referencia, que es un muy buen bono, tasa Nueva York de la provincia de Buenos Aires, con una TIR del 14,4% al cierre del día de ayer, lo cual significa una rentabilidad de 3 años de bonos del Tesoro norteamericano. Es un riesgo, pero con ley Nueva York. Bajaron en su posición en pesos de haber llegado durante el comienzo del día a 900, se negoció entre 880, 885, 890. Eso significa una baja de cerca del
2% por lo menos respecto al máximo y respecto al día anterior una ligera baja o momentos en los cuales estaba neutral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que se hizo política monetaria activa, contractiva y bienvenido a que se la pueda realizar. Y bienvenido que tengamos un banco central que puede tener una lectura rápida de lo que sucede en el mercado y pueda retroalimentar con sus acciones al propio sistema para tratar de corregir desvíos. Se tomarán las otras medidas, que serán seguramente colocar títulos atractivos de un plazo superior a un día, porque si no estamos en un problemón. Entonces tendrán que colocar títulos que sean con tasas más atractivas a un plazo superior de tiempo. Las LECAPs serían lo ideal, no pago intereses, van capitalizando y tengo el dinero encapsulado de esa manera, con liquidez en un mercado secundario, pero cuando los inversores son institucionales prefieren más quedarse con la TIR que le dan los títulos, asegurarse la ganancia y ir buscando liquidez paulatinamente. Para el público inversor minorista, tiene que tener en cuenta de cuando toma posiciones, el tener una rápida respuesta frente a los cambios del mercado, si no termino comprando un bono a un valor durante el día entusiasmado con una suba del tipo de cambio, el caso del BA37 o el caso de Nvidia, un valor de 4% de suba al inicio de la jornada, y después termino perdiendo en pesos y en dólares en el mercado argentino. Bueno, esto es una descripción de algo que sucedió, una quizás ironía al inicio de suerte que no cerró el Banco Central, pero el Banco Central está para esto. Aunque uno sea liberal, puede entender que necesita de un jugador que intervenga de esta manera en el mercado financiero, de tratar de generar incentivos para evitar que las variables económicas cambien de una manera que sean perjudiciales para el resto de la economía o para otros objetivos que se están siguiendo, como el de controlar la inflación. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario, sea bueno o malo, bien recibido por email a santiagotamus@gmail.com o santiagotamus@consultorfinanciero.com.ar. En la página de Consultor Financiero, en la parte de contactos, pueden enviar un contacto y ahí lo estaremos pudiendo responder con todos sus datos. Y si no, bueno, debajo de este video, en la red social que sea, podremos estar respondiendo cuando sea posible. Hasta luego.